Hola, hola, bienvenidos. Este es otro video de este proyecto John Clay. Y esta es la segunda parte que traemos sobre la resurrección de Jesús. Hoy vamos a hablar de las pruebas, las evidencias que tenemos de que esto realmente sucedió. Acompáñame. En el video pasado estuvimos hablando sobre la importancia de la resurrección de Jesús. Dijimos que aunque había registrado en la Biblia otros casos de gente que había sido resucitada, dijimos que el caso de Jesús era completamente diferente, que su resurrección le da sentido a nuestra fe. ¿Qué pruebas tenemos bíblicas de que Jesús resucitó? Y hay otras que, aunque se sacan de la Biblia, apelan a nuestro sentido común, apelan a nuestro entendimiento y nos dan una certeza de que esto es real. Así que, empezando con las pruebas, la primera de esta es la tumba vacía. La tumba vacía. En el lugar donde se puso el cuerpo de Jesús, no fue como cualquier lugar que nosotros entendemos hoy en día. Era una especie de cueva, de caverna. Se le puso una piedra grande, tenía una especie de zanja donde se corría la piedra para que calzara. Era una piedra muy grande que no se podía mover fácilmente, y después de eso se le puso un sello. Pero no termina ahí. Se puso guardias romanos a protegerlo. ¿Por qué? Porque los fariseos dijeron que se había dado un rumor de que el Señor iba a resucitar. Así que ellos dijeron: envíen guardias, no vaya a ser, dijeron ellos, que esos farsantes se roben el cuerpo. Así que el lugar donde el Señor Jesús estaba tenía una custodia bastante fuerte. No era así que alguien iba a sacarlo. Así que cuando llega el ángel, que dice la Biblia, corre la piedra y llega a María a ver dentro, encontró que la tumba ciertamente estaba vacía. Y esto no podía pasar así como así. Algo sobrenatural tenía que haber sucedido acá. Y por supuesto, lo sobrenatural fue que el Señor Jesús ya no estaba ahí. La tumba estaba vacía, los guardias no se habían dormido, y no estaba el cuerpo de Jesús. Primera evidencia o primera prueba. La segunda prueba que tenemos es la forma de los lienzos. En Juan 20:8 nos dice que Juan vio y creyó. ¿Qué fue lo que vio? Cuando leemos la porción bíblica de Juan 20, del 5 al 7, nos dice que los lienzos, escuche bien, que envolvían el cuerpo de Jesús estaban ahí. Es decir, que había salido el cuerpo sin que los lienzos hubiesen sido desenvueltos. Hay un caso que ya mencioné la otra vez sobre Lázaro. Cuando Lázaro fue resucitado y él sale del lugar de la cueva donde estaba, de la tumba, dice que Lázaro salió, pero estaba envuelto. Revivió, pero estaba envuelto. Le dijeron: quítenle esa envoltura, esos lienzos. Pero este caso de Jesús fue muy interesante porque la tumba estaba vacía, pero los lienzos que lo envolvían estaban en el lugar donde debían estar. Es decir, que el cuerpo salió de los lienzos sin que los lienzos hubiesen sido removidos. Esto no era posible. Jesús no se los iba a quitar y luego los iba a poner de tal manera que pareciera que estaban en su posición original. No. El lienzo retenía la forma del cuerpo. Hágase de cuenta como un capullo donde está un gusanito que se va a convertir en mariposa.
Es como que la mariposa salga de ese capullo, pero que el capullo quede intacto, quede sellado, no haya sido roto. Es imposible que una mariposa salga de su capullo sin romperlo. Algo así fue lo que pasó. Lo que envolvía a Jesús, hágase de cuenta el capullo de tela de los lienzos, estaban cerrados, estaban con su forma, pero el cuerpo no estaba dentro. Esto fue lo que Juan, al entrar y ver, vio los lienzos, vio aquella tela que envolvía el cuerpo de Jesús, y no era una cobijita, no, es que era envuelto completamente. Y Juan vio aquellos lienzos con la forma como que si algo estuviese dentro, pero el cuerpo de Jesús no estaba ahí. El cuerpo de Jesús había salido sin quitarse los lienzos. Eso es el número 2, la forma de los lienzos. Número 3, las apariciones después de la resurrección. Tenemos registradas en la Biblia varias apariciones de nuestro Señor Jesús después de que resucitó. La primera la vemos en Mateo 28, donde se le aparecen las mujeres fieles, María. La otra aparición que tenemos está en Lucas 24, del 13 al 35. Aquellos dos hombres que iban camino a Emaús, donde el Señor se les aparece y comienza a hablar con ellos. Luego tenemos en 1 Corintios 15, 5, que el Señor Jesús se le apareció a Pedro. En 15:5 de 1 Corintios también nos dice que el Señor se les apareció a los 12. Luego tenemos en 1 Corintios 15:6 que el Señor Jesús se le apareció a 500 creyentes en una misma vez. Y por último tenemos en 1 Corintios 15:8 que el Señor Jesús se le apareció a Pablo. Ahora uno podría decir, bueno, a todos los que se les apareció eran creyentes. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Vea qué interesante. Para mí es suficiente el creer que se le apareció a los apóstoles, que se le apareció a Pedro, que se le apareció a María, a María Magdalena. Para mí es suficiente eso, lo que la Biblia dice. Pero por si acaso, y usted tiene un poquito de duda, Pablo, cuando el Señor se le apareció, no era creyente. Aquí tenemos un dato interesante. Pablo no era creyente, así que no podía estar, entre comillas, manipulado por la emoción, como algunos piensan. Ay, sí, porque Pedro y María y todo pudieron haber creído que él era por su emoción, por su sensibilidad emocional. Ok, pero ¿y Pablo? Pablo estaba persiguiendo a los creyentes. Pablo era un incrédulo, era un asesino. Y el Señor Jesús se le apareció. Y fue tan impactante esa aparición del Señor Jesús resucitado que transformó la vida de Pablo. Pablo se hizo creyente a partir de ahí. Pablo era incrédulo cuando el Señor se le apareció. Y el número 4, la evidencia o la prueba número 4 que tenemos es el domingo como el día del Señor. Antes de que el Señor Jesús resucitara, los judíos practicaban guardar el día de reposo o el sabbat, que es el sábado, el último día de la semana. Los judíos, ese día era el que iban a la sinagoga, ese día era el que era un día de reposo, no podían trabajar, era un día santo, era el día sábado el que guardaban. Pero el Señor Jesús resucitó un día, el día domingo, y a partir de la resurrección de Jesús, escuche bien, los creyentes judíos ya no guardaban el día sábado, el día de reposo. Ahora guardaban el día del Señor. Así le pusieron el día del Señor al día domingo, el día en que Jesús resucitó. Y ese es conocido como el primer día de la semana. A partir de ahí ellos empezaron a congregarse el día del Señor, el domingo. Si el Señor Jesús no hubiera resucitado, ¿cómo un judío que estaba acostumbrado toda su vida a guardar el sábado, de repente, simple y llanamente, es que esto era algo cultural, cómo simple y llanamente iba a dejar de guardar el sábado para empezar a guardar el domingo? Dejar de reunirse el sábado para reunirse el domingo. Era imposible que un judío cambiara la cultura, al menos que algo sorprendente hubiese sucedido, la resurrección de Jesús.
Así que esta cuarta evidencia nos dice que esta resurrección fue real. Repito las pruebas. Número 1, la tumba estaba vacía. Número 2, la forma de los lienzos. Era como que el cuerpo hubiese salido sin haberse quitado los lienzos. Número 3, las apariciones después de su resurrección. Y entre ellos se le apareció a un incrédulo perseguidor de la iglesia. Y número 4, el domingo, que es establecido como el día del Señor. Vemos entonces la importancia de este tema. Y era tan importante que los primeros discípulos, una de las enseñanzas fundamentales que daban a la iglesia en sus primeros tiempos era sobre la resurrección. Y eso lo podemos ver en Hechos 3:15, que dice: ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de este hecho. También lo vemos en Hechos 4:2, que dice: estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Así que podemos ver la importancia de este tema, la importancia de la resurrección. Tenemos pruebas de que el Señor Jesús ciertamente resucitó. El Señor Jesús transformó la mente, la cultura de estas personas. El Señor Jesús, al resucitar, nos da a nosotros la certeza de que esta fe, este camino que seguimos llamado el cristianismo, es real. Cristo es real. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Esteban lo vio cuando iba a ser apedreado. El Señor Jesús se puso de pie para recibirlo. Cuando Esteban le dijo: Señor, entrego mi alma en tus manos. El Señor Jesús estaba sentado y luego se puso de pie para recibir a Esteban, el primer mártir. Esto nos muestra que el Señor Jesucristo está vivo. Él es real. Está a la diestra del Padre y en cualquier momento va a venir por los que esperan y aman su venida, por aquellos que han puesto su confianza en Él. Y yo lo animo en esta Semana Santa, a punto de celebrar lo que llamamos como el Domingo de Resurrección. Yo lo animo a usted, si es creyente, afirme su fe en el Señor Jesús. Él es real, Él está vivo y pronto viene por nosotros. Y si usted no es creyente, ponga su fe en Cristo Jesús. Entréguele su vida, arrepiéntase de sus pecados. Dígale al Señor Jesucristo que perdone sus pecados, que los lave con la sangre preciosa, que sea su Salvador, que sea su Señor, que lo guarde, que lo guíe, que lo proteja, que lo mantenga en sus caminos sin mancha y sin caída hasta el día en que Él venga, porque Él pronto volverá por nosotros. Esa es una verdad gloriosa. Lo animo a que su fe en Él sea firme hasta que Él venga por nosotros. Y eso va a suceder en cualquier momento. Comparte el video. Nos vemos.